decidimos organizar este panel como les decía antes, vía Skype, Sanjay Fernández de Colombia, a la izquierda, y Javier Broncalo, líder pedagógico de Sole España, a la derecha. Mi nombre es Mabel Quiroga y yo soy una de las directoras de Sole Argentina, y aquí estamos con Oscar O'Farrill, director de Sole México, pero actualmente viviendo en Argentina, está cursando estudios de maestría en psicología cognitiva, ¿verdad? Sí, así es, psicología cognitiva y aprendizaje. Bien. Les cuento brevemente la estructura del panel. Organizamos en torno a estas dimensiones que son, por un lado, las cuestiones fundamentales que tuvimos en cuenta cuando decidimos impulsar el movimiento Sole en nuestro país. ¿Qué razones nos llevaron a impulsar la pedagogía Sole en nuestros países? Las cuestiones fundamentales a tener en cuenta en el momento de la implementación. Cada uno de nosotros lleva unos años de experiencia en implementación e investigación, entonces, ¿qué lecciones obtuvimos a partir de todos esos procesos de implementación e investigación? Y las direcciones que necesitamos construir, direcciones y estrategias que necesitamos construir para seguir avanzando con el movimiento Sole en nuestros países. También aquí nos autoorganizamos, así que yo voy a estar abriendo esto que les comenté, el panel, pero después cada uno va a ir planteando algunas preguntas. Es decir, que nos autoorganizamos, siguiendo la premisa pedagógica. Lo escucharon toda la mañana hablar a Sugata Mitra sobre qué es Sole. Yo se los defino muy brevemente. Es la manera en que lo definimos generalmente cuando se lo presentamos a alguien que no lo conoce. Lo denominamos un enfoque pedagógico que hace uso de las TIC, fundamentalmente de todo el conocimiento disponible en Internet para posibilitar el acceso y la gestión del conocimiento en manos de los niños. Sole tuvo sus orígenes, como les contaba también Sugata esta mañana, en los experimentos del hueco en la pared, ¿sí? De allí se obtuvieron lecciones muy importantes. 4, que siempre señalamos como las que fueron después transformando todo el movimiento. Todos los niños, independientemente de su origen social, su idioma, aprendían a manejar una computadora por sí mismos, ¿sí? Sin necesidad que les enseñaran. Esto, 20 años después, parece casi una verdad de perogrullo, como decimos a veces, pero en esos momentos se invertía mucha cantidad de dinero en enseñar programas de ofimática y aprender a usar la computadora equivalía a eso. Otra cuestión, otra lección muy importante, como los experimentos del hueco en la pared tenían lugar, digamos, en espacios abiertos fuera de las escuelas, los niños, en ausencia de maestros, mostraban una conducta autoorganizativa. ¿Qué quería decir esto? Se enseñaban mutuamente cosas que iban descubriendo y aprendiendo, ¿sí? Tercera cuestión, los niños adquirían conocimientos muy por encima de los habituales o tradicionales niveles escolares.
muy distinto a lo que la escuela graduada propone, que es a los 8 años tal conocimiento. Ya lo contaba esta mañana Sugata, una niña de 9 años aprendió casi incidentalmente uno de los principios básicos de la biotecnología por sí misma. Cuarta cuestión, en lugares donde no había maestros y áreas arrasadas por tsunamis, económicamente y socialmente remotas, los niños obtenían logros académicos, es decir, eran capaces inclusive de aprobar exámenes escolares con el trabajo que realizaban en los kioscos en la pared. En esos momentos, Mitra estaba enfocado en proveer soluciones para la remotidad, otro concepto que él nombra esta mañana, remotidad social y geográfica. Todos nosotros comprobamos esto en nuestros países. Hay áreas que por más que estén a 20 minutos de la capital federal, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran aisladas socialmente, básicamente. Esta es una confesión personal y no sé si mis compañeros de equipo de Hispanoamérica y Latinoamérica la comparten. A mí esta propuesta de los experimentos del hueco en la pared siempre me resultó muy conmovedora. Una cuestión conmovedora, interesante, esta apuesta fuerte a las capacidades de los niños y a sus logros, si se los permite, me parece que rescata algo que no siempre el sistema educativo provee. Pero también me provoca cierto recelo, me provocaba cierto recelo, en el sentido que eran propuestas por fuera de la escuela, ¿no? Y en tal sentido me parecía que era difícil el escalamiento en los sistemas educativos, y yo quería que esto estuviera presente en los sistemas educativos. En los años siguientes se avanzó en direcciones muy interesantes. Primero en Europa llegó Internet a las escuelas, después en Latinoamérica hubo todo un movimiento de provisión de equipos y conectividad, y ahí con estas cuestiones que Sugata Mitra mismo comentaba por la mañana, de ahora los docentes podíamos llevar el enfoque que ahora sí se llamaba Self-Organized Learning Environments. Curiosamente se mantuvo la sigla en inglés, inclusive en Latinoamérica, se pronuncia de distintas maneras, SOLE, SOLE lo pronuncian en Perú. ¿Cómo era que podíamos llevar este enfoque a las aulas? Bueno, a través de una gran pregunta, los dejábamos a los niños investigar. Era el momento del docente de dar un paso atrás y observar cómo el aprendizaje sucedía. Y después volvíamos a tener un rol central en el momento de la construcción de las respuestas, señalando diferencias, repreguntando o planteando nuevas preguntas si era que los niños no llegaban a la respuesta correcta. Entonces aquí estamos dando un encuadre epistemológico que a nosotros particularmente nos construyó como movimiento SOLE en la Argentina, ¿no? Un encuadro epistemológico bien claro sobre cómo se produce el conocimiento en la actualidad, qué de eso hay que llevar al aula, la posibilidad de hacer uso sistémico de Internet como fuente de conocimiento. No había muchas otras propuestas pedagógicas que tomaran este elemento tan vital en la vida social y humana y lo llevaran a propuestas pedagógicas. La investigación desde edad temprana, que es una de las cosas que se viene marcando hace 30 años
cómo fomentar la investigación en los niños y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Bueno, aquí teníamos un pilar para ponerlo en marcha. Y el aprendizaje genuinamente colaborativo, porque eso era otra cuestión. Esto era un poco fue lo que nos motivó en Argentina a impulsar SOLE. Voy entonces con mi pregunta hacia mis compañeros. Sanjay, a ustedes, ¿qué los motivó en Colombia a implementar, abogar por SOLE? Hola Mabel, ¿qué tal? Hola a todos allá. Pues no sé, ¿me oye? ¿Todo se oye bien? Sí, se oye. Perfecto. Entonces, para contarlo rápidamente, yo diría que en Colombia hay una situación muy particular. En los últimos 15, 20 años, en Colombia nos hemos dedicado, el Estado, el gobierno se ha dedicado a poner computadores e internet en muchos lugares. Y entonces hay un programa que se llama Computadores para Educar, que pone computadores se puede poner en 4.000 colegios o más. Hay otro programa que se llama Los Vive Digital, que llevan 8 años funcionando y son como unos café internet pero públicos. Unos están en colegios rurales, otros están en otros lugares. Y son 8.000 de esos. Y por último hay una red nacional de bibliotecas públicas que son 1.400 bibliotecas. Y en todos estos lugares hay un montón de computadores e internet. Entonces nuestro interés de hacer esto fue también, pues, como conectado un poco con lo que dice Mabel. Fuimos muy inspirados con esta idea de Sugata, de las charlas TED, y yo siempre venía del mundo de la educación, de la tecnología, de este tipo de cosas, y dijimos, oye, ¿por qué no probar esto? La infraestructura ya está, ¿por qué no simplemente llevar este método para que la gente, todo el mundo pueda aprender a aprender? Entonces realmente era como ver una oportunidad de hacer una transformación masiva, aprovechando esta infraestructura que ya existía. Y entonces lo que nos permitía SOLE era esta posibilidad de hacer esta transformación educativa de una manera como rápida, masiva y económica. Entonces, digamos que yo diría que esa fue nuestra principal motivación. Y pues en lo personal, yo siempre he tenido la educación ahí atravesada en mí, entonces siempre he pensado que ella es tanto la que nos puede ayudar a transformar como la que nos mantiene también atrapados en nuestra propia trampa. Entonces, esto para mí fue como una solución, una respuesta a preguntas que llevaba trabajando hace mucho tiempo. Bien. Sanjay, ¿me escuchás? Sí. Bueno, Perfecto. te escuchamos bien, creo, pero te vamos a pedir todos? que bajes un poquito el ritmo del habla, así se puede apreciar más. ¿Sí? Vale, vale. Además, les estamos ofreciendo hoy una variedad de acentos de español, de Latinoamérica y España, así que bueno, vamos a darles tiempo para que se adapten con eso. Oscar, ¿cuál fue tu razón para ponerte al hombro SOLE México? Bueno, la realidad es, bueno, fueron dos cosas principalmente. Esta posibilidad de llevar pues buenos docentes a comunidades más necesitadas por medio de Internet. Me pareció asombrosa esa situación porque, al igual que en muchos países de Latinoamérica, México también está pues sufriendo por varias cuestiones de pobreza y vulnerabilidad. Es por ello que me pareció extremadamente interesante que pudiésemos llevar esta posibilidad, ¿no? Y segundo, siendo franco, el que una metodología educativa tuviese en su mismo título la autoorganización como base pedagógica, me pareció asombroso, ¿no? En donde el rol del docente tenía que jugar ya otra estrategia y otra posibilidad, en donde los grupos de niños pudiesen aprender por sí mismos, en donde nunca se había dado el espacio dentro de la escuela para que eso sucediera, pues es verdaderamente lo que me llamó mucho la atención, ¿no? En donde la creatividad, las habilidades de comunicación, las habilidades sociales, la lectura y comprensión, como ya lo dijo Sugata previamente, se pudiesen experimentar y no solamente ser recibida a través de los
de lo que dicen los docentes, ¿no? Es en donde los niños pueden ser ellos mismos, y tener eso dentro de un aula es invaluable, ¿no? Después de que lo fuimos experimentando y ya lo iremos platicando cada uno desde su perspectiva, lo que sucede dentro de una constante práctica de esta estrategia y esta metodología, pues rompe todos los esquemas que conocemos en la escuela tradicional y apunta claramente hacia dónde va la escuela del futuro y el aprendizaje. Bien. Javier, ¿estás ahí o...? Javier. Vamos a ver si Javier... ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Sí, perfecto. Hola, Sanjay, ¿tú me oyes? Sí, Sí, yo te sí, escucho. sí, sí. Ah, ok, adelante. Perfecto. Vale, pues sí, yo comparto un poco lo que han comentado mis compañeros de Sole Colombia y sobre México, y añadir un poco mi experiencia, porque yo he sido docente durante 10 años, ¿no? Y hice Nuestro primer problema técnico. Todavía no estamos en esa época donde la tecnología no nos falle. Ya llegaremos. Ahí va, ahí va, ahí va. Tenemos un chat, así que les estoy comunicando que no se escucha, que nos esperen un momento. Ahí va. Bueno, mientras conectamos. Sí. ¿Avanzamos o qué hacemos? Sí. Ok. Javier Ahora tenía que volvemos. Javier, ¿ya plantear... estás? Perdón. estoy, hola. Ahí está. ahora. Ya. Si puedes volver a decir tu respuesta porque se cortó. Javier, no te escuchamos. Volver a decir tu respuesta porque se cortó. Perfecto, bueno, pues que comparto un poco todas las motivaciones del resto de soles, ¿no? Que efectivamente a mí también me surgió esa curiosidad, esa necesidad de investigar sobre ello, y quería añadir un poco eso, ¿no? Lo que comentaba, que a mí una de las cosas que me llamó la atención de la propuesta de Sugata era investigar sobre qué estaba ocurriendo con Internet en el mundo educativo, y lo extiendo casi al mundo del aprendizaje, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de que no había ninguna investigación, no había ningún estudio real y práctico sobre qué estaba ocurriendo con el uso de Internet, en este caso en las escuelas, ¿no? En las aulas, ¿no? Como he comentado antes, yo soy docente durante 10 años, especializado en nuevas tecnologías, y fue una de las razones que me llamó para abrir Sole España, Sole Spain, y continuar este proceso de investigación que ha iniciado Sugata Mitra. Luego, también añado un poco que la propuesta de Sugata de un computador cada 4 o 5 niños rompe todos los esquemas a los que actualmente está haciendo las escuelas, que es un computador por niño, ¿no? Entonces, fue una de las razones también que me llamó la atención para decir, bueno, vamos a investigar sobre ello, y es un poco la base que estamos haciendo en Sole Spain, ¿no? Que es intentar apoyar esta investigación y continuar la investigación del doctor Sugata Mitra. Bien. Aprovecho, Mabel, para lanzaros una pregunta a todos que tengo curiosidad por saber, que es, si tuvierais que destacar las 3 cuestiones o dimensiones más importantes y claves para implementar Sole, ¿cuáles serían para vosotros? Doy paso a Óscar, de México. Bueno, todos escuchamos la pregunta. Es si se tuviese que destacar 3 cuestiones o dimensiones más importantes, claves al implementar Sole, ¿cuáles serían? ¿No? Primero que nada, como bien lo dijo Sugata en la conferencia previa, es establecer un lugar seguro en donde los niños puedan moverse y colaborar sin ningún miedo, sin temores, ¿no?
De ahí es importante que podamos nosotros, ya del rol del docente, cuando lo hacemos en la escuela, poder establecer una serie de normas de comportamiento, si acaso pudiera ser, en donde la autoorganización sea la base, no en donde el docente sea la base. Ya iremos un poco más al respecto más adelante, ¿no? Y, por supuesto, para el acceso a Internet es extremadamente relevante. Hemos tenido experimentaciones en diferentes países con herramientas que pudiesen, pues, eliminar la necesidad, o si acaso más bien no eliminar, sino ayudar cuando no hay Internet, como contenidos precargados, como diferentes dispositivos electrónicos que ya tienen información. Sin embargo, obviamente no es lo mismo que tener una conexión estable y, pues obviamente, las computadoras necesarias para que se trabaje en equipos. Como bien lo dijo Javier, Mabel y Sugata previamente, pues aquí rompemos con el esquema de una computadora por niño, ¿no? Si tenemos una computadora por niño, volvemos al esquema individualizado de la escuela tradicional y eso no es la idea, ¿no? La idea es que logramos establecer que los niños tengan este entorno en donde se puedan comunicar, puedan ir a ver a los demás, puedan platicar inclusive, que como lo vieron en los videos pasados, tiende o podría tenderse a pensar caótico. Pero si lo vemos un poco más a detalle, con la fluidez de las sesiones y más aún con el paso del tiempo en la aplicación, el mismo sistema se va autorregulando para que se establezcan las normas adecuadas, las prácticas de comunicación adecuadas y, pues obviamente, los aprendizajes pues, más divertidos y curiosos que puedan haber a partir de preguntas que sean relevantes para los alumnos, ¿no? Es más o menos como yo lo veo. Sanjay, ¿vas vos? Oscar, Sanjay, para ti. Vale, pues siento que todos vamos a estar de acuerdo en lo primero. Lo primero es que uno sí necesita un lugar y necesita gente. Nosotros hemos hecho Sole aquí en Colombia en muchos lugares, en como 600 lugares, entre colegios, kioscos y bibliotecas. Y yo creo que me diferencio un poco de los demás porque yo, como voy a lugares públicos, veo a gente de todas las edades. Nosotros hacemos Sole un poco distinto a Sugata Mitra porque a una biblioteca pública van los niños, pero van los niños con sus padres, Entonces, lo primero que necesitas es pues, tener ese ambiente donde tú tienes gente y es un ambiente que sea distinto como a un salón de clase, que sea todo recto y organizado y buscar realmente una invitación al caos. La segunda cosa que creo que es muy importante es dar la curiosidad, que haya curiosidad y que haya interés. Realmente yo creo que cuando uno va al cole, como que le matan a uno la curiosidad, ¿no? Entonces, entre los profes o nuestros papás, como que le están diciendo a uno, no, y no sé, y no preguntes tanto, y eso es un problema tuyo. Entonces, yo creo que lo que estamos buscando cuando estamos en un Sole es realmente volver a despertar la curiosidad que nosotros queremos que la gente sea el complemento entre curiosidad e interés, que la gente le interese. Uno no va a investigar grandes preguntas de cosas que no le importan. Pero lo que yo siempre le digo a todos los profes o bibliotecarios que trabajo es que todo es sujeto de ser interesante. Solo ahí está la base, es un tema interesante. Entonces tenéis que pensar como en qué profesores te dicen como que eso es otro punto importante. La tercera cosa que diría yo que es fundamental, digamos, para implementar Sole es el tema de la paciencia. Creo que Sacar la cámara. No, él no puede sacar la cámara. Ah, ¿no puede? No sé, ahorita te digo. Bueno, otra vez. Entonces yo creo que los resultados de Sole se ven en el tiempo, cuando tienes la posibilidad de volver esto un hábito. Esa es un poco la gracia. ¿Soy yo? Muchas gracias, Sanjay, muchas gracias. Mabel, ¿nos puedes comentar un poco tus 3 dimensiones importantes a la hora de implementar Sole?
Sí, por supuesto que concuerdo con los que vienen mencionando ustedes. En Argentina el tema de la conectividad y el equipamiento sigue siendo un problema, sigue siendo un desafío, sigue siendo una cuestión a tener en cuenta, porque mucho del equipamiento de Conectar Igualdad o el Plan Sarmiento ya desapareció de las aulas o está en el parque, está obsoleto, etcétera, etcétera. En nuestra investigación también descubrimos que efectivamente el espacio tiene un impacto grande en la subjetividad y la producción de conocimiento, así que es por ahí una cuestión a lograr los espacios dedicados o los laboratorios Sole al estilo de los que ha construido Sugata en la India y en Inglaterra. Otro tema, otra dimensión importante en las implementaciones es el trabajo con los docentes, es decir, lograr con ellos un cambio de paradigma, ¿no? Que logren pasar de ese docente transmisor de conocimientos a un docente instigador de curiosidad, que acompaña a los niños y a los adolescentes en los aprendizajes, que pueda hacer ese paso de docente transmisor a docente facilitador. Se necesita configurar varias variables para repetirnos un poco con las raíces de las palabras, pero el apoyo institucional también es muy importante, porque de verdad se necesita casi un cambio de paradigma a nivel institucional. Otra cuestión que, como les decía antes, Sole implica un posicionamiento epistemológico bien radical, y entonces hace falta trabajar y lograr una buena articulación entre los currículums vigentes y lo que propone Sole. ¿Qué tipo de abordaje? Hoy Sugata Mitra hablaba del conocimiento justo a tiempo, en vez del conocimiento por si acaso, digamos, por las dudas. Eso es una cuestión también a tener en cuenta. Si uno trata de hacer coincidir plenamente el currículum con el enfoque Sole, y tal vez tiene un problema extra, que es el currículum no ofrece tantas áreas, digamos, de trabajo que puedan presentar desafíos y demás. Entonces hay que trascender el currículum, hay que buscar espacios bien interdisciplinarios para lograr el impacto en el aprendizaje necesario, ¿no? Ustedes saben, como dice Perkins, David Perkins, los currículums vigentes de todo el mundo, no es solo de nuestro país, tienen 3 características o 3 agendas que los hacen problemáticos en el abordaje, ¿no? La agenda de la información, mucho conocimiento en unidades pequeñas. La agenda de los logros, o sea, hay que lograr tal conocimiento en tal momento del año y pasar de grado o de año. Y la agenda de la especialización, sobre todo en el nivel secundario, que hace que haya pequeños compartimentos de conocimiento que abordar. Y sobre todo se trata de conocimiento que está bastante alejado, se calcula que es un 10% del conocimiento que maneja la especialidad o el campo fuera de la escuela, ¿no? O sea, hay como una gran brecha entre el conocimiento profesional y el conocimiento que se imparte en la escuela.
Entonces, como dice Perkins, lo que termina sucediendo es que los docentes nos convertimos en, de alguna manera, administradores de conocimientos colesterol. O sea, cholesterol knowledge lo llaman, ¿no? Pequeñas pastillas de información y conocimiento en determinados momentos del año para lograr estabilizar al alumno en algún punto. Entonces, bueno, eso para nosotros ha sido un tema, una dimensión a tener en cuenta. Cómo, digamos, introducir SOLE sistemáticamente en los sistemas educativos y lograr un buen mix del enfoque SOLE y el currículum. Creo que esas son las dimensiones más importantes que a nuestro juicio en SOLE Argentina son para tener en cuenta. ¿Javi? Perfecto, pues muchas gracias. Me gustaría, para concluir esta pregunta, añadir un poco mi experiencia en SOLE Spain de estas tres dimensiones. Comparto la que habéis comentado todos, me gustaría añadir un par de ellas, porque una de ellas ya ha sido comentada por Óscar, la importancia del ambiente, ¿no? El ambiente de aprendizaje. Ya en SOLE estamos hablando de aprender, no de educar. Creo que es un cambio muy interesante el paradigma del docente, el adulto que trabaja en educación formal como en no formal. Y otras dos que quería añadir un poco es el tema de el adulto creerse el empoderamiento de los niños. Los niños son capaces de hacer muchísimas cosas por ellos mismos que los adultos no creemos, ¿no? Y creo que es fundamental esta invitación desde SOLE a los adultos a dejar hacer, ¿no? Que tengan tiempo sobre ese dejar hacer, como decía Sanjay, ¿no? SOLE requiere tiempo, pero durante la sesión SOLE también requiere tiempo, ¿no? Entonces, esto facilita mucho. La tercera dimensión el tercer punto que quería destacar es la observación y la recolección de datos, ¿no? En las sesiones SOLE el adulto tiene mucho tiempo para observar, ¿no? Para mirar a los niños qué están haciendo, para escucharles lo que están diciendo, para entender cómo funciona la sesión SOLE. Entonces, invitar también a esos adultos a que durante toda la sesión SOLE, bueno, pues de una forma u otra recolecten datos, recopilen experiencias y opiniones de los niños y las guarden, porque si continuamos con el proyecto de Sugata Mitra, continuamos investigando nuevas dimensiones, creo que serán de mucha utilidad para el futuro, para la humanidad en este caso. Bien. Sanjay, ¿vos tenías una pregunta? Sí. Pues ya que todos llevamos un tiempo implementando SOLE, quisiera que si le pudiéramos contar a la audiencia cada uno cuánto tiempo lleva haciendo SOLE y cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido en el proceso de implementarlo, de escalarlo, digamos. ¿Qué aprendieron de esa experiencia y qué harían distinto? Si quieres, de pronto, Mabel, ¿tú empiezas? Bueno, nosotros venimos implementando SOLE desde 2012. Las primeras experiencias fueron junto al mismísimo Sugata Mitra en una escuela de contexto vulnerable en Avellaneda. Después logramos prácticamente recorrer todo el espinel educativo, trabajamos con primaria, con secundaria, e inclusive llevamos SOLE al nivel universitario. En el nivel primario yo diría lo que les decía un poquito antes con respecto a este tema del trabajo con el currículum. Me parece que hay que alejarse del currículum prescripto y plantear desafíos, problemas que los atraviesan, que los excedan y que sean preguntas para los niños que realmente les interesen intentar responder. Otra cuestión es lograr un compromiso de trabajo con los docentes, ¿no? Y nuevamente, cuando nos apartamos del currículum en negociaciones arduas con los docentes, logramos experiencias de aprendizaje sumamente interesantes, sumamente significativas, no para nosotros los implementadores o los docentes, sino
para los niños, para los adolescentes. Recuerdan 2 años después, 3 años después, cuando los niños de quinto grado ellos mismos trabajaron cuestiones, preguntas como qué es la ironía y para qué sirve, y aventurarse a establecer y a crear y a diseñar diálogos irónicos para poder, digamos, contrarrestar alguna situación problemática en el aula. Del trabajo con los docentes, además de esto, de las negociaciones con el currículum, con respecto al currículum, también creo que hay que construir dispositivos que puedan acompañar a los docentes para que los docentes realicen este cambio de paradigma. Tiene que ser un acompañamiento sostenido durante, diría, un mínimo de 1 año y medio, 2 años, para que ellos puedan transitar con paciencia, con calma, con mucho apoyo, este cambio de paradigma que es necesario. Porque ¿qué pasa si nos surgen, digamos, viejos hábitos? Esto de querer asignar qué grupos deben trabajar juntos. Esto de... Hay una cosa que uno a veces no se quiere reconocer, nos cuesta a los docentes reconocernos, pero somos muy ansiosos y entonces no toleran a veces los tiempos que los chicos necesitan para construir la respuesta, ¿no? Y tenemos que repetir una y otra vez, esperá los que van a llegar, o sea, tener un poquito de paciencia. Si vos te anticipás y le das la respuesta, les estás cortando el camino, ¿no? Y una tercera cuestión que me parece que surge de la implementación y surge sobre todo, no tanto a nivel proceso sistémico, sino en el aula, nuevamente se descubre y se revaloriza, se pone en valor el carácter emergente del aprendizaje, ¿no? Cuando está bien armado, digamos, todo aprendizaje es un emergente, pero con esto quiero decir que el facilitador, el docente SOLE, tiene que estar como muy atento a por dónde van los chicos construyendo las respuestas y poder aprovechar eso. Ahí es donde más impacto se logra. Les doy un ejemplo muy cortito para que se den cuenta a qué apunto con esto de aprendizajes emergentes. Estábamos trabajando un tema súper curricular en 4º grado, que era las diferencias de la vida en la ciudad y en el campo. Buscando, dan con la palabra subsidios, ¿no? ¿Qué era un subsidio? Bueno, fue muy gracioso porque repetime la palabra, ¿qué es subsidio? ¿Suicidio? No es suicidio, subsidio, etc. En un contexto donde el concepto de subsidio es un contexto que permeó a la Argentina durante décadas, ¿no? Y bueno, después de eso llegar a qué es un subsidio, cuándo un subsidio es suficiente o no es suficiente. Entender toda esta conceptualización. A eso me refiero con aprendizajes emergentes y la posibilidad que da SOLE de atender esos aprendizajes emergentes. Eso creo que son las cuestiones, los aprendizajes más importantes que tuvimos en las implementaciones. Excelente, Mabel, gracias. Javi, en España. Bueno, pues Sol Spain es el bebé de los 4 soles que estamos aquí ahora y bueno, ese va a ser nuestro 3er año porque empezamos el curso escolar en septiembre aquí en España. Estos 2 últimos años lo que hemos tratado de desarrollar es un proyecto piloto de investigación y nos hemos focalizado en cómo SOLE ayuda a la atención a la diversidad. Estamos trabajando con grupos de chavales de diferentes colegios de altas capacidades, luego con alumnos en riesgo de exclusión social y con algo creo que es, y lo siguiente que es novedoso, que son alumnos con diversidad funcional intelectual, ¿no?
Perdón. Entonces, en esos 3 ámbitos de trabajo de atención a la diversidad, los aprendizajes que hemos sacado en estos 2 años es que los chavales y las chavalas tienen una capacidad innata por aprender por ellos mismos que hasta ahora no estábamos dejándoles hacer, ¿no? Ha sido un descubrimiento. Alumnos con diversidad funcional e intelectual, cuando les hemos dejado hacer SOLE, no sabéis el potencial que ha tenido en ellos la capacidad y la motivación por aprender, porque a veces estos chavales se aburrían en sus escuelas, ¿no? Otro de los aprendizajes que hemos sacado es esta motivación por aprender por todos estos colectivos de atención a la diversidad. Hemos tenido el caso de chavales que se han escapado un viernes por la tarde de la escuela y a nuestra sorpresa el lunes habían ido a una biblioteca pública, se habían sacado el carnet de la biblioteca, habían investigado en internet por qué desapareció el Imperio Romano. No habían hecho, pensábamos que habían estado haciendo el mal en el barrio. Pues no, fue una biblioteca pública, ¿no? Tenían curiosidad por él. Entonces, hemos sacado ese aprendizaje, ¿no? Que SOLE fomenta la motivación por aprender. Y un tercer aprendizaje que hemos sacado, las ganas que los docentes y las docentes tienen por cambiar, ¿no? Muchas veces son las instituciones las que no les dejan, pero ese grupo de docentes sí que están motivados por cambiar, ¿no? Y nos escriben toda la semana docentes que cómo pueden participar en el proyecto de SOLE España. Mi contestación es triste hasta ahora, que es como no estamos financiados, pues les invitamos a que vean la documentación y hagan SOLE, pero bueno, creemos que después del impulso que está dando Sugata ahora y de todos los soles a nivel de Hispanoamérica, podamos conseguir esa financiación para continuar el proyecto de investigación. Muy bien. ¿Yo? ¿Me toca? Sí, te toca. Bueno, en México llevamos aproximadamente 4 años aplicando SOLE. Empezamos en una pequeña comunidad, en un centro comunitario de situaciones vulnerables donde no tenían acceso a educación pública de calidad, con grupos de niños multigrado, que teníamos desde los 6 hasta los 12 años aproximadamente. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de probar también la experiencia que Sugata unió con respecto a las abuelitas, a las grannies, ¿no? Tuvimos grannies de Nueva York, de China, de Inglaterra, de algunos otros países. Y pues nos pareció realmente interesante desde ese momento, en ese piloto que surgió, cómo los niños podían estar aprendiendo. Una vez que ya hicimos ese piloto dijimos, bueno, ok, los niños no se matan, que eso es un buen punto, ¿no? Que no se matan adentro del aula sin que el adulto les esté diciendo que no tienen que matarse, que no se pegan, que no se gritan, ¿no? Ya que los niños están empezando a autoorganizarse de una manera saludable, pues vamos a ver qué pasa dentro de las escuelas, ¿no? De ahí nos fuimos a las aulas de clase. Hay algo interesante que dijo Mabel con respecto al currículum, ¿no? Muchos de los que están actualmente en esta perspectiva de la nueva educación, se está poniendo en tela de juicio la relevancia del currículum con respecto a los verdaderos aprendizajes necesarios para la vida de los niños, ¿no? Y aquí, pues, si bien muchos países no hemos llegado al punto en el que eliminemos el currículum como tal, con SOLE podemos hacer algo re interesante. Podemos formar grandes preguntas que tengan conexiones transversales en diferentes materias. Por ejemplo, tuvimos, así como Mabel, les cuento uno muy breve. Tuvimos una experiencia con una capacitación a docentes que eran aproximadamente 120 de escuelas públicas secundarias en un estado que se llama Campeche. Si se acuerdan un poco de México, en la parte de abajo está Cancún, todos conocen Cancún, ¿verdad? Es lo más conocido de México aquí en Argentina. Arriba de Cancún está Yucatán y un poco más arriba está Campeche, ¿no? En el estado de Campeche tuvimos una maestra increíble que después del proceso de capacitación en SOLE, vivenciamos cómo ella llevó su propia creatividad al aula, ¿no? En donde ella tenía 2 grupos separados de secundaria, uno en una escuela y otro en otra. Y lo que hizo fue, le dijo a un grupo y grabó a un grupo haciéndole una pregunta hacia el otro grupo, dirigida al otro, ¿no? Una pregunta verdaderamente extraña. No sé si ustedes conocen la historia de Rapunzel. ¿Están familiarizados con eso? Bueno, entonces la pregunta fue, ¿cuántos años tomaría Rapunzel en crecer su cabello para llegar a que el príncipe pudiese subir a la torre, ¿no? Esa fue la pregunta. Pareciera algo bastante, pues, absurdo, ¿no? En una situación de clase, ¿no?
Pero fue muy interesante lo que llegamos. Bueno, llegaron los niños. Nosotros hicimos la pregunta y nos quedamos sentados prácticamente, ¿no? Empezaron a buscar, primero, cuál es la velocidad de crecimiento del cabello. Después empezaron a buscar cómo convertir esa velocidad del cabello en el tiempo necesario para que creciera lo suficiente, que en ese caso cada quien decidió cuánto medía su torre. Unos decidieron 10 metros, otros decidieron 20, otros decidieron 30, ¿no? Así, variables, ¿no? Y curiosamente, bueno, la maestra estableció esa pregunta porque estaban viendo racionalidades, proporciones, porcentajes y reglas de 3, ¿no? Entonces, de repente, los niños ya sabían cómo crece el cabello, por qué crece el cabello, qué tan rápido crece el cabello, y además que se tardaría aproximadamente 200 años en que el cabello pudiese llegar desde la punta hasta el suelo, ¿no? Re interesante. Y lo más increíble fue, unos llegaron haciéndolo por regla de 3, otros llegaron sumándolo así, casi a mano, ¿no? Y haciendo planas y planillas de sumas. Otros llegaron como una estrategia deductiva, otros llegaron, cada quien, cada equipo, cada grupo llegó a su propia manera a su respuesta, ¿no? Eso es verdaderamente valioso. Eso a mí es lo que más me ha asombrado en la repetición de todas estas experiencias y experimentos de Sole. Y lo que más increíble es que los docentes ya liberamos aquella responsabilidad que pareciera realmente antigua de que nosotros somos los poseedores del conocimiento, ¿no? Nos postramos usualmente en esa posición de decir, yo les tengo que enseñar a ellos. En Sole, nosotros no les tenemos que enseñar a ellos. Ellos pueden aprender por sí mismos, pero ¿qué tenemos que hacer? Establecer las dinámicas suficientes y saludables para que ellos sean curiosos. Esa es la clave del Sole. Y esa es la clave de las grandes preguntas en un Sole. Si tú logras hacer, como hicieron, previamente respondió Sugata a la pregunta, si logras hacer de una temática algún foco de interés para los niños, ya los agarraste. Ya puedes empezar a trabajar con sus intereses en lugar de lo que el currículum dice. O inclusive, si el currículum dice que tienes que los participantes tienen que aprender algo en específico, pues abrirlo a los participantes, a las participantes para decir, ¿qué les interesa de esto? ¿Qué quieren y qué les es útil en esta parte del tema que vamos a ver, ¿no? De ahí, pues, también lo más relevante es que hemos podido vivir experiencias en las escuelas públicas, pues, más relevantes, si pudiésemos llamarlo, o más importantes de México, así como en la mitad de la selva, en Campeche o en el estado de Morelos, por ejemplo, o también en el estado de Michoacán, en donde las situaciones de vulnerabilidad son verdaderamente extremas. Eso nos hace pensar que esta estrategia y esta metodología puede ser utilizada, pues, en cualquier lado, ¿no? Que eso es impresionante. Otra cosa que hemos aprendido es cómo hemos menospreciado en el sistema educativo la capacidad de autoaprender de las personas. Pareciera, de nuevo, que pues, al postrarnos en este posicionamiento, decimos intrínsecamente, tácitamente a quienes están recibiendo que no saben, ¿no? Que no lo pueden lograr por ellos mismos, ¿no? Y ese es un problema que en lo particular veo en el sistema educativo en general en el mundo, ¿no? Y pues más allá de eso, la asombrosa diversidad de los docentes en mi país y obviamente también en todos los países, y cómo todos los docentes, los profesores, los padres de familia se preocupan porque sus hijos, sus alumnos, cualquier niño o niña que esté pasando por el sistema educativo, pues pueda hacer algo interesante, que pueda divertirse, que pueda aprender, y además las ganas que tienen de lograrlo. Nuestra responsabilidad en lugares como estos, así como los ministerios en México, las secretarías, en cualquier país, en cualquier órgano directivo de los sistemas educativos, pues la labor debería de ser más bien en promover que los docentes sigan queriendo formarse, ¿no? Sigan queriendo buscar oportunidades, sigan queriendo crecer. Pues de lo contrario, tendremos docentes desmotivados, ¿y qué va a pasar en el aula? Si un docente entra desmotivado al aula, si un docente entra en situaciones de vulnerabilidad sin las posibilidades de manejar sus estados, sus emociones, el ambiente no va a ser seguro y no va a ser motivador, ¿no? Y eso, bueno, en la situación de la escolar, ¿no?
por eso la figura de Granny es tan relevante, ¿no? Y pues nada, la verdad es extremadamente divertido ver a los niños que se divierten aprendiendo las cosas que quieren aprender. Eso es invaluable. Eso debería de suceder en todas las escuelas y a todas horas. Pues si no, vamos a seguir transitando por 17, 24 años de niños sentados, callados, viendo hacia adelante, sin tener actividad, sin tener este aprendizaje activo y verdaderamente significativo. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Quiero que vayamos rápido por la quinta pregunta, muy rápido, que toca a vos, creo, hacerla. La cuarta. Pero le falta a Sanjay. Ah, perdón, 2 minutos. perdón, Sanjay. Sí. Hola, Mabel. Sí, digamos que yo me sumo un poco a lo que están planteando todos de que lo principal que hemos aprendido es que la gente es capaz de mucho más de lo que uno cree. Y yo creo que en eso lo que me gustaría es simplemente contarles 2 historias rápidas. No sé si ustedes ven aquí mi pantalla, pero Sí. Básicamente las 2 historias, voy a contarles 3 historias. Una es una profe que le mostramos, nosotros llevamos... Se nos va a cortar. Se está cortando. Hace 4 años en Colombia y desde ese entonces hemos ido más de... Se está cortando, Sanjay. Hola. Sí, a ver. Hola. Sí, si vas a compartir la pantalla, se va a recargar mucho la conexión. Explicaros. Yo creo que el principal aprendizaje es que la gente es capaz de mucho más de lo que uno cree y de lo que ellos creen. Y yo quiero poner eso en 2 dimensiones. Una es la dimensión educativa, ¿no? Como del aprendizaje en el colegio y la escuela y el aprender las cosas que uno tiene que aprender en la escuela. Pero para mí hay otra dimensión que hemos descubierto aquí con Colombia, que al trabajar en estos espacios de conectividad que y es que la Sole, digamos, el poder de la autorganización es que realmente emergen cosas Se está produciendo mucho delay, no te estamos entendiendo. Y ella Hola, Sanjay. Problemas técnicos de nuevo. Bueno, vamos con la pregunta y... Te perdimos porque cuando compartiste la pantalla se empezó a resquebrajar el sonido. ¿Y ahora? Ahora Mejor. perfecto. Vale, esto es como una sesión de nube de abuelitas. Siempre se está cortando y uno está ahí improvisando y resolviendo las cosas técnicas, pero al final así uno aprende. ¿Alcanzo a contar algo o pasamos a la siguiente? ¿Cómo quieres, Mabel? Pasemos a la siguiente, ¿sí? Va, adelante. Es tuya. Es la mía, la 5. Bueno, a ver, yo quiero preguntarles, ¿qué necesitan ustedes para impulsar aún más Sole en sus países? Javi, ¿te tocaba a vos? Abrir. Hola, ¿me oís bien, no? Sí. Perfecto. Pues, ¿qué necesitamos en España? Va a sonar, creo que esto se va a repetir entre todos los soles, ¿no? Necesitamos recursos. Lo primero que necesitamos son recursos económicos. Creo que es algo común a todos los soles, ¿no? Obviamente, ahora mismo Sole Spain y todo el trabajo que estamos haciendo somos voluntarios, no estamos recibiendo ninguna dotación económica y bueno, sí que creemos, si hubiese alguna organización o institución que quisiese apoyar la continuidad del proyecto de investigación, sería muy interesante y el trabajo seguramente se multiplicaría por 8, por 10 o por 100, ¿no? Porque
hay una masa detrás de Sol Spain, por ejemplo, que está esperando, ¿no?, a que tengamos recursos para continuar la investigación, implementar SOLE, abrir nuevas aulas SOLE, tanto en Madrid como Barcelona, como el resto del Estado español. Luego, necesitamos también poder contagiar a los docentes ese espíritu que a muchos de nosotros nos contagió Sugata Mitra, ¿no?, con su charla TED y luego los diferentes encuentros que hemos tenido, ¿no? Y eso sería muy interesante, ¿no?, porque ya insisto, ¿no?, son muchos los docentes que están ahí esperando, ¿no?, con ganas de hacer muchas cosas, de continuar trabajando en Sol Spain o empezar a trabajar, y bueno, esas ganas no hay que perderlas. Y luego también necesitamos poder llamar a toda la comunidad educativa, tanto a nivel institución, familias, administración, dirección y docentes, ¿no?, a formar un solo equipo a la hora de desarrollar SOLE, ¿no?, porque el desarrollo de SOLE no solo lleva a... Lo más importante son los niños, obviamente, y las niñas, ¿no?, pero sí que detrás, sin el apoyo de las familias, sin el apoyo de las instituciones, ¿no?, el proyecto de SOLE Spain no podría continuar, ¿no? Y bueno, es un poco el resumen así, ya que tampoco tengo mucho tiempo, ¿no?, sobre las pequeñas necesidades que tanto desde SOLE Spain como a nivel global de todo el proyecto de investigación necesitamos desde España. Creo que me toca a mí. Sí. Bueno, coincido, el financiamiento es muy importante para la implementación y para la investigación. Eso es una de las cosas aspectos también que a nosotros particularmente nos hace valorar SOLE. No se trata de cambiar una propuesta pedagógica por otra sin la investigación de respaldo, y además es sumamente necesaria para las adecuaciones locales. Estamos trabajando en proyectos de investigación y en conseguir el financiamiento para llevarlos adelante. Necesitamos trabajar y seguir trabajando en conjunto con gobierno y con organizaciones privadas, pero con gobierno fundamentalmente para diseñar políticas que se ocupen de la pedagogía y de la pedagogía en la era digital, y que produzcan soluciones integrales, ¿no? ¿Qué hacer con el conocimiento? ¿Qué hacer con el aprendizaje en las aulas, en las escuelas, en los sistemas educativos? Bien. No sé a quién Sanjay, ¿querés tomar vos? Vale. Me voy a montar un poco en mi pregunta anterior para responder esta. Digamos que yo siento que lo principal que nos hemos dado cuenta aquí en Colombia es que SOLE es muy poderoso para empoderar a la gente. Entonces nosotros no empoderamos a la gente solo en el tema educativo, sino como comunidades. Nosotros hemos tenido comunidades que han empezado a hacer proyectos productivos, sembrando café, haciendo panadería, haciendo cosas bolsas en material reciclado, solo a partir del SOLE. Del SOLE surgieron estas preguntas como, oye, ¿cómo hago para tener un mejor ingreso? ¿Cómo hago para que mi cultivo sea más eficiente? Cosas de ese estilo han hecho que la gente empiece a usar SOLE como una herramienta no solo para aprender cosas, aprender a aprender, sino para aprender cosas que ellos necesitan para solucionar sus problemas de la vida real. Entonces yo creo que lo que necesitamos en Colombia, y como estamos buscando escalar esto, es realmente seguir contándole a más gente esto y contagiar a otros para que otros puedan llevar esto. La infraestructura está, para nosotros trabajar con el gobierno ha sido tremendo porque con ellos hemos podido llegar a miles de lugares. O sea, SOLE está en 1.400 bibliotecas públicas funcionando. Es un programa que se llama Grandes Preguntas, y uno dice, si efectivamente podemos aprovechar de aliarnos con otras organizaciones, podemos aliarnos con otras personas y también empoderar a la gente de las comunidades directamente, pues esto va a hacer que la transformación sea mucho más rápida. Yo creo que otra cosa que necesitamos en Colombia es tener más ideas. Nosotros usamos el diseño mucho para pensar en nuevas maneras de motivar e inspirar a la gente. Yo creo que si la gente me refiero a la gente, me refiero a los profesores, me refiero a los padres de familia, me refiero a las comunidades, a que ellos son capaces de transformar su realidad y que ellos pueden enfrentarse, y todos nos podemos enfrentar un poco a la incertidumbre de lo que es un futuro
en donde no sabemos cómo va a ser si lo hacemos juntos. Entonces, la otra cosa que estamos buscando mucho es que la gente nos pueda dar ideas y que se junte con nosotros en este movimiento. Gracias. Gracias. Bueno, por mi parte, yo creo que debemos de reunir en espacios como como Virtual Educa, a los tomadores de decisiones de políticas públicas. Me parece que debemos de seguir trabajando a buscar que la conectividad llegue apropiadamente, como dijo Mabel, pero no solo eso, sino que el gobierno, que todos los gobiernos de los lugares en donde estamos, al menos concerniente a Sole, pues vayan comunicándose, como dijo Sanjay, de estas estrategias en donde pues no es tan difícil hacer un Sole, no es cosa del otro mundo, es llegar, poner el equipamiento, un pues posible asesoramiento, por así llamarlo, de los docentes, pero lo demás es seguir trabajando en las políticas públicas que aseguren la calidad educativa de la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. En México ahorita estamos también pasando por una reforma educativa bastante pues polémica, ¿no? Entonces debemos de seguir problematizando la educación, debemos de seguir buscando cuál es el camino hacia la educación del futuro, pero no solo buscándolo, ya construirlo. Porque con el paso de los años y las charlas y las pláticas y los discursos van sucediendo y van sucediendo, pues las generaciones van avanzando y avanzando y avanzando. Y la sociedad, pues no sé qué tan bien esté en este momento, ¿no? Hemos podido ver que varias partes del mundo son muy problemáticas y muy difíciles. Y el objetivo de la educación es formar, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos formado hasta ahora? O sea, yo creo que los gobiernos, que los partidos, que todas las personas que son tomadores de decisiones deben observar cuáles son los resultados que está ocasionando un sistema educativo como el que se ha desarrollado por los últimos 300 años, como dice Sugata Mitra, desde hace muchos años llevamos con lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo va a ser la modificación? Yo creo que ese es el momento y estos son los espacios en donde todos los docentes, los directivos de escuelas, los pensadores de la sociedad, filósofos, etcétera, 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 debemos de empezar no solamente a escuchar, sino a actuar. Ya tenemos que hacer cosas diferentes. Si no, las generaciones de nuestros hijos pues van a seguir igual y la sustentabilidad del mundo que ahora está en juego, pues cada vez va a ser peor, ¿no? Entonces yo creo que sería abrir espacios, obviamente los recursos, que pues si se hacen buenas políticas públicas, los recursos van a salir, ¿no? Simplemente es que enfocarlos adecuadamente, ¿no? Eso yo creo. Tenemos una última pregunta, pero no vamos a tener tiempo para desarrollarla. Tenemos que hacer respuestas de 30 segundos. La última pregunta, están esperando a la sala, por eso que no podemos extendernos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está tratando de implementar Sole en su aula o en su escuela? Por mi parte, a los docentes les diría lo siguiente. Un buen lugar para empezar es pensar qué tipo de preguntas formulamos en las aulas, ¿no? Hay estudios interesantísimos, pero no les puedo compartir ahora, pero básicamente dicen que los docentes hacemos muchas preguntas. Para cuando tenemos 15 años de profesión, ya hicimos más de 1 millón de preguntas, a razón de más de 300 preguntas por día, pero muy pocas de esas preguntas son preguntas válidas, de las que van a generar conocimiento verdadero. Son el 80% entre preguntas fácticas, que se apuntan a testear la memoria, y preguntas procedimentales que no conducen a demasiado tampoco. Entonces, ese es un buen lugar para empezar, revisando qué tipo de preguntas, hagamos Sole o no hagamos Sole, qué tipo de preguntas llevamos a nuestras aulas, a nuestros alumnos. Yo primero que salgamos de la tradicionalidad de la educación los docentes, que salgamos de ese movimiento, que seamos creativos, que dejemos el pragmatismo de lado, que empecemos en vez de hablar, a escuchar, en vez de decir, preguntar, en vez de calificar, acompañar.
yo creo que se debería hacer, ¿no? Es más bien lo que nosotros debemos de trabajar como docentes es ser creativos, continuar siendo creativos, ¿no? Y ahí, solo así, motivando a los niños con nuestra creatividad, vamos a poder lograr grandes cambios y las grandes preguntas que Mabel está mencionando. A ver si nos acompaña la tecnología y le podemos dar el micrófono a los que tenemos por Skype, pero... No. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Si ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas. ¿Alguna duda? Un espacio para unas cuantas les preguntas. Dejamos. Sería bueno. Hola, muchas gracias, muy interesante, muy cortita. ¿Existe o tienen ustedes algún metasole, alguna evaluación que van haciendo como hay creatividad de por medio? Me imagino que cada uno aporta lo suyo a su novedad. ¿Hay algún momento en el cual todos los soles ponen como una situación común de cómo lo evalúan? Compartimos algunas herramientas de evaluación. Por ejemplo, unas son los reportes de sesión, digamos, donde se estudian y se analizan qué variables se despliegan en el aula Sole. Después cada uno de nosotros ha estado interesado en algunas otras situaciones o variables Sole y tiene sus instrumentos particulares. Y últimamente estamos diseñando proyectos para conjuntos donde todos vamos a utilizar los mismos instrumentos para medir o para evaluar el impacto Sole, un poco replicando lo de los estudios de Sugata Mitra, pero con otras consideraciones sobre el impacto del trabajo Sole en la mejora en lectocomprensión. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones estamos encarando como investigaciones a nivel regional. No sé si respondí a tu pregunta, pero bueno, sí, estamos cada vez más tratando de aunar el movimiento, por lo menos regional, porque el Sole, como les decía antes, existe en todo el mundo, más de 95 países. En Estados Unidos es muy fuerte, en todo el estado de Ohio, en Cleveland. Ahí se está haciendo en más de 200 escuelas. Hay una persona que se puso Sole al hombro, se llama Jeff McClellan, y fue contagiando, digamos, distrito por distrito y se va replicando. Entonces, Sole está creciendo en muchas direcciones, no siempre las que pensamos, pero está creciendo en todo el mundo sostenidamente. También algo interesante es, antes de tener una evaluación homologada, es saber qué es lo que queremos evaluar. Si bien una vía es la lectura y comprensión, dentro de un Sole suceden muchas otras cosas. Suceden las habilidades de comunicación, las habilidades de búsqueda, el análisis y síntesis, etcétera. Son muchas habilidades que se van desarrollando con el paso del tiempo en Sole. Entonces, pues sí estamos haciendo un trabajo con varios Soles y tomando con la mayor importancia el trabajo de Sugata Mitra para ver qué vamos a replicar, qué vamos a medir y de qué manera. ¿Vamos a hacer un examen cerrado con una hoja y regresar a lo anterior? Pues no lo creo, ¿no? No sería lógico que les demos un examen para evaluarle los conocimientos en un Sole, ¿no? Sole es otra cosa, está buscando desarrollar muchas otras habilidades que no es la memorización, ¿no? Solamente. ¿No? Muchísimas gracias, perdón por la demora en entregar a ustedes.